Hace un tiempo, aquí vivía un famoso herrero. Ese herrero tenía una tienda donde vendía sus objetos de hierro hechos a mano y, un día, tuvo la suerte de vender sus armas al reino de Cairo en medio de una guerra. Fue una increíble oportunidad para él, de elevar su estatus. Después de la guerra, ese herrero fue premiado con la posición de barón, y ese herrero es el dueño de esta tierra, el padre del maestro Roman. Se nos presenta a nuestro protagonista escuchando la historia de su padre. Su sirviente no entiende por qué pide escuchar una historia que ya todos conocen. Hace unas horas atrás, Roman le pregunta a su sirviente si él es el hijo mayor de la familia Dimitri, y si este reino de Cairo se encuentra en el continente Salamander, y si el mundo llamado Murin no existe. El sirviente Hans le responde que sí, sin entender por qué le pregunta eso, pensando que quizá haya consumido algo que lo tiene confundido. El sirviente le avisa que su prometida, la señora de la familia Lawrence, está de visita, que ella valora la elegancia y los modales, y que debería prepararse. Es interrumpido por Roman, quien le pide que le traigan a la persona más anciana de esta tierra. Hans no entiende por qué le pide eso, pero como es su deber, debe hacer caso a su maestro. Volviendo al presente, luego de terminar la historia ya contada, Roman le agradece su ayuda y le dice que luego le recompensará. El protagonista no entiende cómo llegó ahí. Piensa en su vida anterior, nació en Murin, vivió una vida feroz y, luego de cumplir todo lo que quería, aceptó su muerte pacíficamente. Pero, por alguna razón, despertó en el cuerpo de Roman Dimitri. Se pregunta a sí mismo si es la voluntad de los cielos o un castigo divino. Pero es interrumpido por un ruido fuerte. Se dirige hacia el origen del ruido y encuentra a unos bandidos hostigando a un campesino que les debe dinero. Hans le avisa que son los del colmillo de sangre. Roman pregunta quiénes son exactamente. El sirviente le responde que es un grupo de cobradores que actúan no solo en las tierras de Dimitri, sino también en las tierras cercanas. Susurra a su maestro que lo mejor sería actuar como si no hubieran visto nada, pero el protagonista ya no está en su lugar. Roman se acerca a ellos y les exige que se detengan. Los bandidos, al darse cuenta de que es Roman, se burlan de él, diciéndole que solo por ser noble no le da el derecho a detenerlos, que mejor se vaya, que ahora están en su negocio. Roman le dice a Hans que todavía no conoce mucho sobre las leyes de este lugar, así que le pide que le explique quién rompió la ley aquí y cuál es el castigo adecuado. Hans, sorprendido, le responde que, si bien el campesino está debiendo dinero y está en falta, los colmillos de sangre no tienen autorización para encargarse del asunto. Pero lo más importante es que faltaron el respeto a usted, señor, hijo mayor de la familia Dimitri, y ese crimen, de acuerdo con la ley de esta tierra, vale su vida. Roman les dice a los bandidos si escucharon eso, recogiendo una vara. Les avisa que, como hijo del lord de esta tierra, castigará a todos. Los bandidos, enojados, le dicen cómo se atreve a hablarles así, sacando sus armas. Roman les menciona que eso demuestra que son basura al hablar así al dueño de estas tierras, y va contra ellos. El líder ordena atacar al chico, pero Roman lo esquiva y, con la vara de madera, le corta el cuello. Luego se dirige hacia los otros que se abalanzan sobre él. Esquiva al segundo y lo golpea en el pecho, destrozándolo por la fuerza del impacto. Hans, sorprendido, se pregunta a sí mismo si realmente ese es Roman Dimitri. Mientras tanto, desde la perspectiva del protagonista, lo primero que vio al abrir los ojos fue un testamento y varias sustancias. Decía que, como Cairo estaba en constante guerra, debían elegir a un representante de cada casa, y Roman fue elegido para ir al ejército y representar a su familia. Pero, por el miedo, eligió quitarse la vida. Fue una vida patética, pero sea cual fuera su vida, el actual dueño de este cuerpo es el líder de la secta de los demonios celestiales, Bakhon, y desde este punto vivirá a la manera de Bakhon.
Acaba con la mayoría de la pandilla. Uno, asustado, intenta escapar, pero el protagonista lo sujeta y lo arrodilla frente a todo el pueblo, diciéndole que por hablarle de esa forma será castigado, acabando con él ante la mirada de los aldeanos. Roman les comenta que, si no les gustó el castigo que les dio, pueden venir a él. Luego llama a Hans, pidiéndole que avise a los guardias y les diga lo que pasó allí. Hans se retira en busca de los guardias. Roman se da cuenta de que el cuerpo que tiene es inútil, no tiene ki y el flujo es horrible. Piensa primero en limpiar el cuerpo, pero lo interrumpe el aldeano que salvó, agradeciéndole por salvarlo. Roman le aclara que no lo hizo por él, sino porque el colmillo de sangre rompió la ley. Además, él tampoco es una excepción, y le pregunta por qué no pagó su deuda. El aldeano, entendiendo, le responde que su padre pidió un préstamo para comprar unas tierras para cultivar, que hubieran podido pagar fácilmente con la cosecha, pero los del colmillo de sangre destruyeron todo. Más tarde se enteró de que hicieron todo eso porque iban por su hermana menor. Arrodillado y gritando, dice que no es justo, que aunque no tenían mucho nunca molestaron a nadie, y le ruega que al menos salve a su hermana. El protagonista recuerda al demonio loco, uno de los 4 reyes celestiales, ya que el chico tiene la misma mirada que él. El protagonista le pregunta cómo se llama. El sujeto responde que se llama Kevin. Roman le menciona que comprende la situación y que él mismo comprobará la verdad. Kevin le agradece antes de que se vaya. En otro lado, en el carruaje de Flora, la prometida de Roman, le avisan que están por llegar a las tierras de Dimitri. Ella responde a su sirviente que lo comprende, pensando que hoy será la primera vez que conocerá a su prometido. Volvemos un mes atrás, en casa de Flora. Le avisan sobre el acuerdo de matrimonio con Roman. Su padre le dice que sus tierras no están en buen estado, que necesitan superar este desastre. Flora se sorprende de que su matrimonio se haya decidido de esa manera, y con los Dimitri, una familia de herreros. Quiere negarse, pero su padre la detiene y se disculpa con ella, explica que su patético padre tuvo que tomar esa decisión. Volviendo a la actualidad, ella llega a la casa de los Dimitri. Al inicio se pensó comprometerla con el segundo hijo de la familia, que tenía un brillante futuro, pero incluso eso se arruinó cuando el hijo mayor, también conocido como el imbécil de los Dimitri, que solo vive una vida de lujos y excesos, pidió casarse con ella. Entrando a los pasillos, se encuentra con Roman. Ella le avisa que quiere romper el compromiso de matrimonio. El protagonista acepta felizmente. Flora no entiende por qué él no ruega que no lo anule. Roman, de forma teatral, le dice que comprende que Flora Lawrence no quiera casarse con el imbécil de Dimitri, así que acepta la ruptura. Que, si no hay problema, se retirará para avisarle a su padre. Flora lo detiene. Roman le pregunta qué pasó. Ella le responde que escuchó que él la quería. Y no entiende por qué ahora está dispuesto a cancelar el matrimonio tan fácilmente. Él le pregunta si acaso quiere casarse con él. Ella le dice que no. Roman le menciona que, si es así, no lo moleste más, que si ambos ya acordaron cancelar el matrimonio, eso sería todo. Que él tomará toda la responsabilidad por romper el compromiso, ya que para él que lo llamen el imbécil de Dimitri no es problema. No le importa que le digan el divorciado. Se retira del lugar, sin que Flora comprenda qué le pasó. Roman entra al despacho de su padre para informarle sobre la cancelación del matrimonio. Su padre se molesta y le cuenta que, aunque la gente lo llame el imbécil de Dimitri, trató de darle un buen entorno y un matrimonio con la familia Lawrence, que lo único que tenía que hacer era casarse con esa chica, y ni eso pudo hacer. El protagonista se disculpa con indiferencia, lo que molesta aún más al padre, que le lanza un vaso. Su padre le grita que intentó buscar una manera de que no fuera al ejército,
pero con lo que hizo, en 6 meses tendrá que entrar y ir al campo de batalla. Le pregunta si tiene alguna objeción. Roman responde que no. Su padre ahora le dice que ya sabe lo que pasó con el colmillo de sangre, que hay testigos que dicen que él los derrotó a todos, pero no lo cree. Que como se metió en ese problema, él mismo deberá hacerse responsable. Piensa que ahora su hijo le pedirá clemencia y ayuda. Pero, Roman le responde que entiende y que se hará cargo de sus propias acciones antes de retirarse del lugar, dejando a su padre sin comprender su respuesta. Ya afuera, se limpia la sangre, pero Flora, que escuchó todo, le dice que está loco. Sin hacerle caso, sigue caminando, pero Flora lo sigue. Le cuenta que esa pandilla, incluso otros nobles, les tienen miedo, que vuelva y ruegue a su padre por misericordia. Roman, ya harto, le dice que debería conocer su lugar. Desde el momento en que surgió el tema de la ruptura del compromiso, ella ya no tenía derecho a interferir en su decisión, que a partir de ahora toman caminos distintos. Luego se retira del lugar. Ya en la noche, en la oficina, la madre de Roman, llamada Diana, le pide a su marido que deje de tomar. Romero le cuenta que volvió a usar la violencia con Roman otra vez, que cuando eran plebeyos solía golpearlo a menudo, pero que después de convertirse en noble decidió que su hijo no volviera a pasar por lo mismo. Diana le dice que gracias a esa promesa sus otros hijos crecieron bien. Romero afirma eso, pero aún así está preocupado por su hijo mayor, que a diferencia de los otros vivió con él los momentos más difíciles, y no sabe cómo tratarlo. Su esposa lo calma, pero le menciona el otro asunto, los colmillos de sangre. Por orgullo, su hijo dijo que él se encargará, pero está preocupada de que algo le pase, y le pide que llame al capitán Jonathan para que ayude a Roman. Su marido acepta la petición. Al día siguiente, Roman camina por la calle, perseguido por Hans, que está preocupado de que los pandilleros vuelvan para vengarse, pidiéndole regresar. Roman se niega y le dice que los colmillos de sangre lograron mucha fuerza por sus métodos infames, y que ese miedo se pegó a sus enemigos, logrando así que hicieran lo que ellos querían. Hans comprende, pero le dice que aún así sigue siendo muy peligroso. Ya en una taberna, Roman le aclara a Hans que debe comer mientras él busca más información, pero Hans le impide avanzar. El protagonista se sorprende de que, aún así, siga con él. Roman le pregunta a Hans si él es uno de sus hombres. Hans le responde afirmativamente. Comprendiendo la situación, Roman le dice que saldrá un rato y se retira del lugar. El protagonista camina por todos lados de forma intencional para que todos lo vean, y luego se mete entre los callejones. Aprovechando la oportunidad, otros miembros de los colmillos de sangre atacan a Roman. Por otro lado, Hans se encuentra con el capitán Jonathan, advirtiéndole que el joven maestro está en peligro y que deben buscarlo. Volviendo a la pelea, Roman esquiva el ataque, le quita el arma a uno y acaba con su contrincante, mientras los otros no comprenden qué sucedió. Roman les pide que se acerquen, que después de todo lo estaban buscando. Eso molesta a los otros pandilleros, que atacan a Roman, pero él los esquiva fácilmente a todos y acaba con ellos, dejando a uno todavía con vida. Se acerca a él, clava el arma en su pierna y le pregunta quién es su líder. Tiempo después, Roman llega a una taberna. Entra mientras todos lo observan. Se sienta y pide un vaso de rocío del amanecer de 20 años. El encargado se disculpa y le menciona que no tienen eso, preguntándole si desea otra cosa. Roman responde que quiere algo fuerte, ya que tiene que trabajar mañana. Eso pone a todos en alerta. Roman recuerda el código que le dijo el bandido que torturó. De repente, el tabernero grita que todos ataquen, pero es golpeado por Roman, comenzando la pelea. Roman acaba con varios de ellos, algunos están asustados, pero él no deja escapar a nadie. Luego de un rato,
el hombre despierta mientras Roman se acerca, pidiéndole hablar. Por otro lado, Jonathan llega con su escuadrón, sorprendido de lo que hizo el joven maestro. Uno de sus soldados le dice que en el segundo piso había alguien vivo, que dijo que Roman fue a Lawrence, que la base principal está allá. Una hora antes, Roman tortura al hombre, pero el sujeto no quiere decir nada, prefiere que lo eliminen. Le dice que solo está perdiendo el tiempo. Roman mira alrededor de la habitación y observa una foto del sujeto con un niño. Se la muestra y le pregunta qué pasaría si algo le sucede a su hijo. Molesto, el hombre le dice como un noble como él puede recurrir a usar a su familia como amenaza. Roman le aclara que, cuando investigó a los colmillos de sangre, no dudaron en cometer crímenes para que la gente quedara endeudada con ellos y luego convertirlos en esclavos, que ese es su método. El hombre responde que igual no hablará. Roman lo interrumpe, diciéndole que lo piense bien, que debe saber dónde apostar. Le lanza la foto y le dice que habla en serio, enviará soldados a buscar a su hijo y lo harán sufrir de la forma más lenta y dolorosa posible. Pero antes le dará una oportunidad. ¿Prefiere ver sufrir a su hijo o darle información? La elección es suya. En la capital de Lawrence, en la base de los colmillos de sangre, un miembro le informa a su líder que Roman ha eliminado una sede él solo, que, si los caballeros de Dimitri entran en acción, ellos correrán peligro. El líder se niega a creer que Roman sea capaz de eso, pero pregunta si saben dónde está. El subordinado informa que salió de su territorio solo. Esto molesta al líder, que lo menosprecien y ataquen su sede. Se levanta y pide que reúnan a los miembros para atacar a Roman antes de que contacte con los guardias. Por otro lado, en una reunión con los Lawrence, hablan sobre el préstamo que hizo la familia Barco al Banco de Oro. Piensan que lo más probable es que se estén preparando para la guerra contra ellos, que solo es cuestión de tiempo para que ocurra, y deben reunir fuerzas lo más rápido posible. El jefe de la familia acepta que al final será una lucha inevitable. Uno de los miembros dice que, a este paso, deberán ceder parte de su territorio a los Barco. Comienza una disputa sobre cómo llegaron a esto, cómo es posible que tengan una deuda con los Barco, que incluso el Banco Central tiene informes, pensando que el banco se unió a la familia Barco para falsificar documentos. Pero el jefe les grita que se detengan, preparó una medida para salvar sus territorios. Les informa que arregló un matrimonio con la familia Dimitri. Todos se alegran. Uno comenta que no importa cuánto hayan pedido prestado, no pueden ser más ricos que los Dimitri, que aunque originalmente eran plebeyos, ahora son los más ricos de la región noroeste. El jefe afirma que por eso envió a su única hija al idiota de la familia Dimitri, pero los demás le dicen que fue lo mejor para Lawrence, que hizo lo mejor por el territorio, que no debe culparse. Afuera, Flora está preocupada por cómo les dirá a su padre y a los demás líderes que rompió su compromiso, cuando de repente llega un soldado avisando que ocurrió una emergencia. Afuera de Lawrence, en la puerta, Jonathan exige que les abran, que su maestro está adentro y corre peligro. Otro soldado llega y avisa que está pasando algo en la plaza central. Dándose cuenta de lo que sucede, entra con sus soldados. Ya en la plaza, todos los habitantes están aterrados al ver a Roman arrastrando al líder de los colmillos de sangre hacia el centro. El líder ruega que lo suelten, recordando lo que pasó hace unas horas, como Roman llegó a su base, confiado en que sería fácil acabar con él, pero de pronto todo cambió, quedando él como el único sobreviviente. Volviendo a la realidad, ruega por su vida, se arrodilla ante Roman y le dice que, si le perdona la vida, se convertirá en su perro y le servirá el resto de su vida. Roman, con una sonrisa, le menciona que porque no le dijo eso antes de que lo atacara, pisándole la cara. Luego proclama a todos los pobladores de Lawrence que ese hombre es el líder de los colmillos de sangre, que seguro ya saben la basura que es, que usa métodos sucios para engañar a la gente y esclavizarla, que sus delitos están claros para todos.
Por ende, frente a todos arrancará el mal de raíz, acabando con el sujeto. Jonathan observa desde lejos, pudiendo presenciar el acto. En la casa de los Lawrence, un soldado informa lo que ha pasado, como Roman llegó a Lawrence y, luego de una hora, apareció en la plaza con un hombre, proclamándolo como el líder de los colmillos de sangre, para luego ejecutarlo frente a miles de personas. Esto sorprende al padre de Flora. Uno de los líderes le menciona al jefe que, aunque haya acabado con los colmillos de sangre, lo hizo sin el permiso del Señor de la Tierra, que no pueden dejar pasar eso. El padre de Flora piensa que eso no importa, lo relevante es que ese hombre se convertirá en su yerno, la persona que logró acabar con los colmillos de sangre. Piden que convoquen a Roman Dmitri para que él mismo informe. Entra así Roman con Jonathan. Roman se presenta, informando que hace unos días miembros de los colmillos atacaron a su gente y los eliminó. Desde afuera, Flora llama a un soldado para preguntarle por qué Roman está allí, y el soldado le cuenta todo lo que sabe. Terminando Roman de explicar todo lo ocurrido, el jefe de familia le pregunta con qué autoridad ejecutó a alguien en Lawrence. Roman responde que es consciente de que actuó sin permiso, pero es escéptico de que Lawrence se hubiera encargado de los colmillos de sangre, ya que ese hombre cometió diversos crímenes y siempre salía libre bajo fianza, múltiples veces. Por ello se encargó él mismo, porque decidió que no puede confiar en Lawrence. Esto molesta a uno de los líderes por lo que proclamó. Roman le dice que, en vez de reclamarle, deberían alabarlo, ya que tuvo que mancharse las manos por un problema de Lawrence. Luego le pregunta al varón si hizo algo malo. El líder le dice que entiende la situación y que lo recompensará más tarde. Roman agradece y se retira junto a Jonathan. Cuando se va, el varón comienza a reír, sorprendido de que ese sea Roman Dmitri. Otro líder lo interrumpe, diciendo que no pueden dejarlo escapar, que les faltó el respeto. El varón le aclara que está bien que se vaya, que después de todo será el marido de su hija, y pide que traigan a su hija para contarle la hazaña de su futuro esposo. Ya afuera de Lawrence, Jonathan le pregunta a Roman si era necesario burlarse del varón, que si hubiera salido mal. Roman lo interrumpe y le aclara que ahora Lawrence está tomando la responsabilidad de lo sucedido, que todo pasó por su descuido. Además, al parecer, el varón todavía no sabía de la cancelación del compromiso, así que no va a castigar al prometido de su hija. Jonathan se sorprende de que Roman lo tuviera todo planeado, sin poder creer que sea el mismo Roman que conocía. Si te gustó el video, agradecería mucho que dejaras tu like y un comentario. Eso ayuda a que llegue a más personas y así poder traer más contenido.